Mañana nos vemos. Va a querer... No, no, dice. Hola, hola chicos. Ya estamos en Pichus. Esto es gracias a los mayordomos Roel Serrano Tapia. Hola, hola, buenas tardes. Presente en el sitio de Pichos, Tayacaja, Moncabrica. Hoy presente con el mayordomo Roel Serrano Tapia Reina de Sabana Soto. Qué bonito. Nos vamos al parque de la plaza principal del sitio de Pichos. Ahí los autoridades justamente.
nadie por cero. Ahí están presentes todas las autoridades. Ahí está Mayordomo 2023. Ahí están todas las autoridades del distrito de Pichos en esta bonita fiesta en honor al Niño Jesús de Pichos. PSD. Para la provincia de Tayacá. Sembrando tu paz y amor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor, vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busque que no alcanza caminos de amor y de amistad. Todos con las palmitas vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor, viene trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busque que no alcanza caminos de amor y de amistad. Navidad, Navidad, blanca Navidad, no hay canción tan bella como tu canción. Navidad, Navidad, blanca Navidad, no hay canción tan bella como tu canción. Vamos a leer, Niño Dios está con el paraíso que nos quiere regalar. Vamos a leer, Niño Dios está con el paraíso que nos quiere regalar. ¡Fuerte! Navidad, Navidad, blanca Navidad, no hay canción tan bella como tu canción. Navidad, Navidad, blanca Navidad, no hay canción tan bella como tu canción. Vamos a ver, Niño Dios está con el paraíso que nos quiere regalar. Vamos a ver, Niño Dios está con el paraíso que nos quiere regalar, que nos quiere regalar. Esta Santa Misa ofrecen Don Ángel Lavado Melchor y Magali Renojo González, Ruel Sedano Tapia y Reida Soto Caizanoa, por la salud de ellos, por la salud de ustedes y de todo el pueblo de Pichos. Nuestra iglesia está abandonada, hay que hacer algo por esta iglesia. Nos pondremos de pie todos, no los veo. Todos vamos a celebrar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Pecado nuestro es no vivir bien. Pecado nuestro es no comer bien. Pecado nuestro es no tener una buena iglesia. Entonces hay que pensar en mejorar. Yo pienso que esta iglesia es muy grande, más grande que cualquier otra iglesia de los hasta anexos. Hay buena población. ¿Y cómo estaremos ahora? Pidamos a Dios su bendición para que el pueblo esté siempre honrando a Dios, escuchando a Dios,
obedeciendo a Dios y vivir bien, amándonos, perdonándonos y ayudándonos. Esta carretera por donde hemos entrado empezado en Jarampa, hace muchos años atrás, cuando yo había sido recién ordenado, hace 51 años casi. Vamos a pedir a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Canto. Declarando gloria, hoy domingo, con las palmitas. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. En nombre del Señor. Gloria al Padre que crea todo el mundo por amor. Gloria al Hijo que ha nacido por salvar los siglos. Y hacemos al Espíritu divino del amor. Cantemos al Señor. Todos. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. En nombre del Señor. Gloria. Cante gloria. Gloria al Señor que está en el cielo. Gloria al Señor. Almas que está en la tierra. Gloria al Señor que está en el cielo. Gloria al Señor que está en la tierra. Ore, santos ven. Ore y llore. Levantemos los dos brazos así. Todos van a gritar conmigo. Dios Padre, tu rostro nos aparte de nuestros niños, de nosotros, tu paz, tu misericordia, tus bendiciones nos aparten de nosotros, del pueblo, porque somos tus hijos, Padre. Amén. Bajen los brazos. San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, para anunciar la promesa de vida que está en Cristo Jesús. Saluda a Timoteo, su hijo muy querido. Te deseo la gracia de la misericordia y la paz que procede de Dios. Padre nuestro Señor Jesucristo, doy gracias a Dios, a quien sirvo con conciencia pura, al igual que mis antepasados, recordándote constantemente, de día y de noche. En mis oraciones, al acordarte de tus lágrimas, siento un gran deseo de verte, para que mi felicidad sea completa. Porque tengo presente la sinceridad de tu fe, y esa fe que tuvieron la abuela de Eloy, tu madre de Eunice, y estoy convencido de que tú también tienes. Por eso te recomiendo que revives el don de Dios, que he recibido por la imposición de mis manos,
porque el Espíritu de Dios ha dado en el Espíritu, sino la fortaleza de amor y sobriedad. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, y tampoco de mí, a que soy tu prisionero. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos que necesarios para proceder por el Evangelio, animando con la fortaleza de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No se escucha. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Este. Pantalón que Este va a ser el... Y este se echó. Respondemos en salmo todos. Hoy ha nacido un Salvador, el Mesías del Señor. Repitan. El Mesías el Señor. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten a todos su tierra. Canten al Señor y bendigan su nombre. Todos. Hoy ha nacido un Salvador, el Mesías el Señor. Repitan. Hoy ha nacido el Señor. Proclamen día a día su victoria. Cuenten a su pueblo su gloria, su maravilla a todas las naciones. Conmigo, hoy no ha nacido un Salvador, el Mesías el Señor. Repitan. Álense el cielo, gocen la tierra, retumbe el mar, y cuando los llena victoria los campos, cuando hay en ellos, aclamen los árboles del bosque. Conmigo, hoy ha nacido un Salvador, el Mesías el Señor. Repitan. Hoy ha nacido el Salvador, el Mesías el Señor. Denle al Señor que ya llega, y Él llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y su pueblo con fidelidad. Todos, hoy ha nacido un Señor, el Mesías el Salvador. Con las palmitas. Niño Manuelito, que te puedo... ¡Fuerte! Niño Manuelito, que te puedo dar. Rosas y claveles para deshojar. Rosas y claveles para deshojar. Desde lejos vengo oyendo una voz. Desde lejos vengo oyendo una voz, en que el ángel dice que ha nacido Dios. En que el ángel dice que ha nacido Dios. Esté con nosotros. Segunda lectura de Tito. La gracia de Dios que trae la salvación para todos los hombres se ha manifestado enseñándonos a renunciar a la vida sin religión y a los deseos mundanos, a llevar ya desde ahora una vida sobria, honrada y religiosa, aguardando la dicha que esperamos. La presencia de Dios, el Salvador, nuestro Jesucristo, Él se entregó con nosotros para rescatarnos de toda maldad, purificar a su pueblo, que fue suyo, dedicado a las buenas obras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Una canción. Cantemos. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. No se escucha. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Somos unidos, alegres cantamos, glorias y alabanzas al Señor. Unos cantaban, otros oraban, y todos alababan al Señor. Todos. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Aleluya, aleluya. Les traigo una buena noticia, una gran alegría
nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. ¡Aleluya! Un villancico, por favor. El más popular, que cante. Al medito va a cantar, está durmiendo, creo, perdón. ¡Fuerte! Con las palmitas. Miguelito canta, qué bonito canta. Miguelito canta, qué bonito canta. Jesús canta, dice, Jesús sana así. Jesús canta, dice, Jesús sana así. Señora María, porque llora el niño. Señora María, porque llora el niño. Porque tiene frío, no tiene pañales. Porque tiene frío, no tiene pañales. De Machaco. Ahora, el Señor esté con ustedes Y con el Espíritu. Proclama del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Todos vamos a escuchar con mucha atención. Nos vamos a persignar todos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo salió un decreto del emperador Augusto César, ordenando hacer un censo del mundo entero. Este fue el primer censo que se hizo siendo Quirino gobernador de Siria. Y todos iban a inscribirse, cada cual a su ciudad. También José, por ser de la descendencia y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para inscribirse con su esposa María, que estaba encinta. Y mientras estaba allí, le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenía sitio en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. Y un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo: no teman, les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tienen la señal: encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, en torno al ángel apareció una multitud de ejército celestial, los ángeles, que alababan a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, tomen asiento. ¿Están los danzarines? ¿O no están? ¿Dónde están? Tienen que adorar al niño. Ahora, deben estar sanos, no borrachos. Y van a adorar de cada parte al niño. Y tenemos que aprender cómo se adora al niño. Ahora vayan escuchando hasta que ya vayan preparándose rápidamente los danzarines. También los músicos deben estar. El arpista, el violinista, adelante, acá adelante. La adoración va a estar acá adelante al niño. Escuchen ahora, queridos hermanos, tomen asiento. A ver, ¿quiénes adoraron primerito al niño Jesús recién nacido? La primera pregunta es esa. ¿Quiénes adoraron al niño Jesús recién nacidito? Pregúntese, ¿quiénes habrán adorado primerito al niño Jesús recién nacido en una cueva? En una cueva que había un corral de animales. Preguntémonos primero, ¿el niño Jesús nació en un catre, en un colchón? ¿Tenía frazadas? No tenía nada. Donde hay pastos secos para dar a tus animales, a tus vacas, a tus asnos, a tus cabras, a tus ovejas. Muchos animales comen, otros lo pisotean y orinan allí nomás. Sobre eso, sobre los pastos pisoteados por los animales, sobre la caca de los animales, ha nacido el Hijo de Dios a lo pobre. ¿Y quiénes adoraron al niño Jesús primerito? María y José, porque estaban las dos personas nomás allí. Estaban adorando con mucha alegría. Cuando están adorando, millones de ángeles bajaban, cantando un himno, gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres de buena voluntad. Bajaban, subían, bajaban, subían, pero cantando ese himno, gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres de buena voluntad. La Virgen, José, miraban todo esto con mucho amor, con mucho cariño. Y luego a los ángeles Dios Padre envía, ¿a dónde? A los pueblos como a Guaribamba, como a Pasos, como a Pucará, porque allí están cuidando sus animales los pastores de noche, para que no roben los chorros, no roben los lobos y no roben también algunos rateros. Pero cuando recibieron ese mensaje con una luz bonita y con un mensaje bonito, dejaron sus animales y se fueron a encontrar al niño y a recibir la bendición del niño, llevando algún regalito, quesitos que tenían queso, carnecita o pulucatita, algo que tenían, llevaban, o lechecita para el niño. Así iban los pastores, invitados por Dios a través de los ángeles. No vayan a pensar que los ángeles, que los pastores estaban esperando en la puerta, no. Eso no es cierto. Hay que leer la Biblia en San Lucas, primer capítulo, segundo capítulo, Mateo, primer capítulo, segundo capítulo. Entonces, los pastores llegan. Primero adoran José y María. Segundo, los ángeles. Tercero, llegan los
pastores, a adorar al niño. Después, Dios Padre envía una invitación a los Reyes Magos que están en tierras muy lejanas, pero con una carta, no. Con celular como este, no había en esos tiempos. Entonces, ¿cómo? Con una estrella bonita. La gente ve la estrella y dice, ha nacido un rey nuevo, un rey que va a gobernar para siempre. Estos magos se reúnen, deciden viajar. Viajaron para encontrar al niño 2 años. Con muchos hombres cada mago. Con 600, 800, 700 hombres. Y con muchos animales, con muchos mulos, caballos, llevando fiambre para cocinar en cualquier parte y comer algo. Buscaron a Dios así. 2 años buscaron hombres que no conocían a Dios por haber leído, estudiado y visto la estrella. Viajaron. ¿Y tú cuánto tiempo vas a la misa? A Guaribamba, a Pasos. Quizás no. A mí me está diciendo mucho nuestra iglesia. Me está diciendo muchas cosas. Yo he conocido hace más de 50 años. Les dije, la carreterita de Jarampa hemos empezado con ustedes, pero con los de edad de avanzada, porque los muchachos no saben nada ya. Se hizo. Los de Jarampa querían que se empiece la carretera. No querían. Los negociantes querían carretera. No. Porque querían vender sus cosas allá, como les entregaban a todos los que preparaban muchos trabajos de artesanía, y ustedes que en costalillos se entregaban para un poco de harina, para un poco de fideos, para un poco de querosene, un poquito de aceite y panes secos de 1 semana o 2 semanas. ¿Así era o no? Así era. Pero ahora ya llegan los carros. Así tienen que hacer ustedes para mejorar. Y le decía al hombre que me trajo, que nos trajo, usted debe tener un instituto, porque este pueblo es muy grande. ¿Para qué? Para que tus hijos sean técnicos en agricultura, técnicos en enfermería y técnicos en construcción. Y tendrán buen trabajo. Todos tendrán carros, bonitas casas. Pero para esto, jardín, escuela, colegio, debe funcionar bien, y ustedes tienen que ayudar a sus hijos para que tengan cerebro. El hombre que tiene preparación por este cerebro tendrá buen trabajo y tendrá todo lo que quieras, pero con Dios al lado. Tiene que vivir con Dios. Como esos Reyes Magos viajaron 2 años para encontrar al niño. Al niño lo encontraron cuando ya tenía 2 años de edad. El niño estaba sin zapatitos, sin medias, con una gualachita, con una camisita. La mamá pobrecita también, en una casita chiquita de adobes o de adobones. Pero la estrella se puso sobre la casa. Tocaron los Reyes Magos, salió el niñito de 2 años y su madre. Se arrodillaron los Reyes Magos. Se alegraron tanto. Entregaron sus regalos de oro, incienso y mirra. ¿A quién? Al niño. Así tenemos que ser. Lo que tenemos que llevar y entregar al niño. Esa entrega es mejorar esta iglesia. Las autoridades tienen que pensar.
Tu mejor monumento antiguo es esta iglesia, no es otra. Yo he dado una vueltita por allá nomás, más no dar la vuelta. Porque si doy una vuelta, yo estoy grabando en mi cerebro cómo está el pueblo. Este pueblo es el más grande de Guaribamba. Es el que decide las elecciones. Eso yo sé. Entonces, hermanos, tenemos que amar mucho al niño y ustedes tienen que quererse, amarse, respetarse y no ofenderse. Nadie debe poner la mano en su mujer, ni el pie, ni cabezazo, ni insultos. Tienen que quererse. Si algo han dicho, perdonen. ¿Hasta cuándo vas a perdonar? Hasta morir. Voy a hacer la pregunta que está haciendo en todas partes. En la casa, papá y mamá, ¿quién aguanta más? ¿La mujer o el varón? En todo. La mujer. Merecen respeto, merecen amor, merecen que le digamos gracias por el desayuno, gracias por el almuerzo, gracias por haber lavado mi ropa. Por todo tienes que agradecer a tu esposa. Los hijos tienen que también vivir escuchando a su papá, a su mamá y obedecer. Esto significa escuchar a Dios, obedecer a Dios y vivir como hijos de Dios. A eso ha venido el niño. Y dice Jesús cuando predica: yo no vine para que ustedes me atiendan. Yo no vine para que ustedes me llenen de plata. Yo vine para ayudarles a ustedes y salvarlos. Yo no vine a aprovecharme de ustedes. Es un principio económico, político, social, grande, grande. Yo alguna vez he sido autoridad. He practicado eso. Hermanos, aquel que es alcalde del centro poblado, gobernador, o ya lo llaman, creo que ahora, ¿cómo lo llaman? Subprefecto, pero acá no habrá, será teniente. Tienen que servir bien. Decir, yo no estoy para aprovecharme, sino para servirlos bien. Así. El esposo, yo estoy para servir bien a mi esposa y a mis hijos y a mi pueblo. Ese es el principio que debemos manejar. Si no manejamos así, estamos mal. Seremos rateros. Esa palabrita corruptos nos tiene metido en el mismo saco a todos. A todos. No hay ninguna institución que pueda decir yo no soy corrupto. Entonces, de esto tenemos que limpiarnos. Dios nos tiene que limpiar. Entonces vivamos bien. Gracias, hermanos, por haberme escuchado. Yo quisiera, ¿están los danzarines o no? Van a acabar con ello. Para que hagan la adoración divina. Por favor, ustedes caballeros.
seguramente danzarines del mayordomo 1, del mayordomo 2. Este del mayordomo primero. Adorar al niño. Después vuelven al sitio. El segundo, entren, ya está. No sé si tendrán también danzarinos, ¿cómo será? Todos juntos pueden decir. A ver, desempate, rapidito.
Qué bonito hacer. Bueno, continuamos con la Santa Misa después de la misa y ahí viene la oración al niño, ¿ya? Este pan y este vino van a ser convertidos en el cuerpo de Jesús y en la sangre de Jesús. ¿Dónde está? Está en la Biblia. Cuando tengan algo que anotar, yo les puedo dictar las citas. Pero ahora, escuchemos esto. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y de vida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos para bendición de este pueblo, de los mayordomos y de todos los que están y de todo el pueblo, porque somos tus hijos, Padre. Levantemos los brazos toditos. Conmigo. Dios Padre, tu rostro no se aparte de nuestros niños, de nosotros. Dios Padre, tu paz, tu misericordia, tus bendiciones no se aparten de nosotros, de este pueblo de Pichos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Está en el libro Números 6:22. Tienen que leerlo. Ahora van a responder todos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. El cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo, 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 de los querubines. Santo, 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 es el Señor Jesús. Santo, 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 es el que nos libera. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria. Todos, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Porque no pasará. No pasará. No pasará. Con alegría, niño Manuelito, que te puedo fuerte. Niño Manuelito, que te puedo dar. Rosas y claveles para deshojar. Rosas y claveles para deshojar. Niño Manuelito, niño su pueblo. Niño Manuelito.
Ojitos de perla, labios de coral. Ojitos de perla, labios de coral. Desde lejos vengo oyendo una voz en que la gente dice que ha nacido Dios. En que la gente dice que ha nacido Dios. Niño Jesús de Pichos.